Una videollamada. Listo. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Aquí viendo que está como la llamada, es como el internet que está molestando. Va a tocar volver a llamar porque, Intenta llamar. Buenos días, profe. hola, espérame un Hola. segundito porque Con mi fallas de conexión, computadora ¿cierto? me dio. Lo siento. Listo, entonces si quieres, porfa, comparte pantalla. Sí, señora. A ver. Compartir pantalla de mi... Ah, ya, de mi Tienes que trabajo. compartir el trabajo, Compartía. el trabajo. Ahí ya estás viendo. Ya está cargando. Y entonces, pues la idea es que te presente, ¿no? Sí, sí. Primero, ahorita voy a empezar la grabación. Entonces, sacar el celular porque mi computador, para no perder más tiempo, hagámoslo aquí. Ya entró el compu, pero bueno. Entonces, ya estás compartiendo pantalla, ahorita yo empiezo a grabar, usted se presenta y va a realizar el desarrollo del ejercicio 3, ¿listo? Sí, señora. Entonces, la idea es que usted explique paso a paso cómo desarrolló el ejercicio, O sea, de la ¿sí? letra Con C, sus ¿cierto? palabras, O sea, el que te tocó. sí, en la letra C de ejercicio 3. ¿No comparte bien la pantalla? ¿O es que está fallando algo en conexión? Ahí está viendo la pantalla. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, profe. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Espérame. Sí, ya ahí la estoy viendo. Sí, sí, la estoy viendo. Espérame, Entonces, la ponemos a grabar. Espérame un segundo. Cuando empiece,
está grabando, entonces si quieres puedes empezar. Bueno, Entonces, enciende la camarita para que te presentes, yo pero ya, ahora ya no aparece el trabajo. yo ya encendí la cámara. Bueno, No se comienza. ve nada. mm, ¿Pero la pantalla o mi cámara? La cámara ahora, ya ahora sí aparece todo. Ya Bueno, ahora sí, que no se veía nada. bueno, primero, Listo, dale. a ver, sí, primero presento pues como tal eh, mi documento de identidad para poder presentar así como fue hace 2 meses, incluyéndome. Em, sí, sí, también lo realicé para el trabajo de algo de la tabla de valores. Bueno, continúo con, con los ejercicios. Lo primero que vamos a explicar es que me correspondió en la letra C, en el ejercicio 3 sí. Y según dice que primero debe ayudar, perdón, hallar los valores que están dentro de esos tres conjuntos. El conjunto A está conformado por 3 1 9 4 y 12, es decir, dentro de todo el círculo del conjunto A. Luego el conjunto B está encerrado en 1 23 12 y 8, sí, todo el conjunto B, mientras que el conjunto C tiene el 4 12 8 y 5, todo rodeado del conjunto C. Y ahora es muy importante representar de forma universal lo que está agrupado a todos esos conjuntos, incluyendo los de afuera. ¿Sí? Entonces, el conjunto universal son todos los que están conformados desde la A hasta la C, es decir, 1 3 4 5 8 9 10 12 y 23, así de forma ordenada desde el menor hasta el mayor, o sea, los números menores a mayores, para que pueda ordenar muy bien. Ahora sí comienzo a desarrollar las operaciones. La primera operación que está pidiendo es, si abre paréntesis, en conjunto B, algo de intersección o intercediendo algo así, de la letra Sí, C, del conjunto C. intersección, Sí, intersección C. ¿Mm? es decir, a ver, esa es la operación. Entonces, por eso me va a tocar explicar lo primero que todo de ese ejercicio. Lo primero que tuve que para calcular del conjunto B con intersección de C, cerrando el paréntesis, el complemento de este paréntesis, restando o más bien sacando la diferencia del conjunto A, fue lo siguiente. Primero tuve que desarrollar lo que está dentro del paréntesis antes de resolver todo como si fuera resolviendo las ecuaciones matemáticas. El primero, el conjunto B con intersección de C, fue sacar los que tengan los números repetidos. Es decir, dentro de esos dos conjuntos que se ven ahí está el 12, ¿sí? 12, 12 y luego 8 con 8, es decir, los que están repetidos los números. Y a eso le, es que ese color no, denominaría intersección. Sí, a ver, es que estoy enumerando los números. Ya, ya, ya. Esos dos números, 8 y 12, son los que interceden para así poder resolver este ejercicio. Luego sigue lo mismo, pero ese complemento, es decir, es el caso contrario, los que no repiten en esos dos conjuntos, B y C. Y por lo tanto, los que estén en el apartado, incluyendo del conjunto A, porque se resuelve todo el área, sería el 3 el 1 el 23 el 9 4 5 y 10. Es decir, el complemento es como el universal, para poder entender esa referencia, el universal. Y ahora lo que queda faltando es restar o sacar la diferencia del conjunto A, lo que está acá. Entonces, lo que resolví fue lo siguiente: cuando vas a sacar una diferencia, es como si estuviera restando todo lo universal, pero ese A, que sería el conjunto secundario, pues quede como excluido. ¿Sí? Pues digo, el conjunto principal está el que está este conjunto complemento. Entonces, lo que hago es que este 23, que está el número mayor, se quede ahí porque mm, hay diferencia, es decir, que no hay un conjunto igual a este. El 5 también, debido a que está dentro de este complemento pues, del paréntesis, que es el 5, y luego el 10, ya que según lo que está dentro del complemento, pues importante, va de acuerdo con el complemento, con el A. Entonces,
ese 10 porque no está repetido con el complemento de A. Por eso es que dejé esos tres números. Y el resto no, porque se repite con el conjunto A. Entonces ahí resolví en el diagrama de B, Euler, algo así, eh, determinando así por partes estos dos conjuntos que serían las dos operaciones. La primera operación casi rodea totalmente pues el universal, a excepción de esos dos, que sería intersección entre la B y la C. El segundo conjunto, pues ahí sí me faltó como encerrar, pero creo que las diferencias de la... Ah, sí, creo que se alcancé a notar. Lo que pasa es como un color muy suave y a veces el tono del color hace que uno no sea tan transparente, pues puede notar, pero es todo el conjunto A, para que pueda resolver en el conjunto pues resuelto, es decir, que sacando del complemento para que reste el conjunto A, es decir, que quedan excluidos totalmente el conjunto A, pero que está repetido entre la B y la C, pues no añade eso porque estaría sacando la diferencia precisamente del conjunto A. Incluso para sacar, eh, excluyendo o excluir lo repetido de ese conjunto. Luego, en la segunda operación, está, bueno, conformados por conjunto universal de forma numérica, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 y 23. Los mismos, ¿no? Si quieres para que agilicemos, desarrolla las operaciones como tal, porque los conjuntos van a ser los mismos, ¿no? Sí, sí, lo A, mismo. B, C van a ser los mismos que el primero. Sí, Entonces desarrolla muy bien. entonces es el mismo procedimiento para resolver los ejercicios. Es simplemente que cambia las operaciones y por eso para omitir pues la cantidad de veces que están en los mismos elementos, pues vamos a desarrollar lo que son esas operaciones que están dentro del desarrollo, en lugar de escuchar tantos números repetidos, o sea, del universal. Entonces ahí voy con las operaciones. Ya resolví la primera operación, voy con la segunda operación. La segunda operación dice que dentro del paréntesis está el conjunto A sacando la diferencia simétrica del conjunto C para que pueda restar o sacar las diferencias del conjunto A. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Eso fue como algo, pues no tanto complicado, es simplemente que esta diferencia simétrica es parecido al complemento, pero no es el complemento universal, sino que es la diferencia simétrica de los dos conjuntos. Es decir, en el caso de intersección es la cantidad de números repetidos de esos dos, pero esa diferencia simétrica hace que excluya esa repetición y lo que hace es que sacando las diferencias de los dos conjuntos hace que no se interceda. Por eso ese es un caso particular, como este diagrama. No se unieron esos dos conjuntos y por lo tanto quedaron excluidos. Entonces, la diferencia simétrica entre el conjunto A y C sería el 3, 5, 1, 9 y 8, debido a que, a ver, están números 4 y 12. Este 4 que está ahí está repetido con el conjunto C, mientras que el 12 está repetido también el conjunto A y por lo tanto quedan excluidos. Si está sacando una diferencia simétrica, es al contrario de la intersección, simbolizando con triángulo. Entonces, y falta resolver la diferencia de conjunto A. Entonces, lo que hice fue sacar esa diferencia totalmente y quedar solamente en la letra C, debido a que es pues la cantidad de lo que se requiere. Es decir, la diferencia es que no puede repetir, pero sí excluyendo como tal el A porque no está como el conjunto principal, sino como conjunto secundario. Entonces, lo que hice fue de este conjunto principal excluir lo que están repetidos en el conjunto A, es decir, 5 no está dentro del conjunto A y por lo tanto sí voy a colocar. Y el 8 debido a que tampoco está incluido en el A, sino en la B, por eso yo incluí ahí, serían esos dos elementos, 5 y 8, y ahí quedaría. O sea, es por el conjunto principal con el secundario, no hay nada más. Y pues la cantidad de elementos que hay son dos, mientras que la operación anterior
fueron tres elementos para aclarar, o sea, de la operación anterior, con esa operación. Sí, ahí está. Entonces, voy mostrando el diagrama. ¿Ve? La primera operación, como mencioné, la diferencia simétrica de esos dos conjuntos, A y C, sacando la intersección. O sea, es excluir más bien. Luego, restando con pues, el conjunto completo de A para que quedara solamente el complemento C excluyendo del conjunto A. Y luego sigue el tercer ejercicio, para no, pues, eh, mencionar tantas veces de la unión, todo eso, voy continuando con lo que dice el ejercicio. Es que como es tan transparente el formato Word, entonces va a tocar hacer lo siguiente, a ver, y es que va a tocar simbolizar con, Ahí se ve bien, tranquilo. bueno, Yo estoy viendo bien, no te sí, preocupes. lo que dice aquí, aunque está como algo transparente, es el A, el complemento o universal, que sería lo mismo, eh, intercediendo con el conjunto C, uniendo con el conjunto B. Entonces lo que hice fue sacar lo siguiente, lo que está dentro del paréntesis, acá, el conjunto C en la unión con el conjunto B sería lo siguiente. Es decir, la unión es la que se une todos esos dos conjuntos sin excepción. Es decir, que todos son iguales, ya sea con intersección o diferencia. Entonces, la unión sería lo siguiente. Los que están todos de esos dos conjuntos, 4, 1, 23, 12, 8 y 5. Sí, porque no puede repetir números. Si se repite números, solamente coloque un número para que quede pues iguales, sin repetir. Es muy importante el dato. Luego sigue el complemento del conjunto A o el universal del conjunto A, es decir, los que están excluidos totalmente del conjunto A para que por fuera pueda resolver. Por eso resolví en este diagrama, si se dan cuenta, en esos pues dos conjuntos. El primero, el complemento A, es que excluye totalmente del conjunto A para que pueda resolver el resto. Luego sigue el conjunto, pues la unión de conjuntos C y B para que quedaran unidos todos. Y el resultado, de acuerdo con este, es que el conjunto A se excluye y uniendo esos dos sin incluir el A totalmente, la B y la C, para que se quedan iguales, sin el complemento de la unión, porque si no sería el conjunto A. Por eso es que de tener mucho en cuenta en ese dato. Luego, y por último, la cantidad de elementos en esos datos son 3, ya que como está acá anotado, 5, 8 y 23. Es decir, lo que queda es la intersección de esos dos. Lo que intercede es el 5, ahí, 5, 8 y 23, que como pueden notar acá. Y 10 no creo porque ni siquiera no hay algo repetido de esos dos. Por eso el 10 no incluye ahí, porque no está repetido y por lo tanto están esos tres acá. Pues hay tres elementos, simbolizando con la letra N en minúscula, no en mayúscula, ya que la N mayúscula simboliza lo que son números naturales, mientras que la N minúscula está simbolizando la cantidad de elementos que hay dentro de esa operación de conjuntos. Y por último, ahora sí, está el cuarto, pues la cuarta operación, mencionando acá, eso no, acá, donde dice la unión entre los conjuntos A y B eh, con el complemento, o más bien con el universal, intercediendo con el conjunto C. Bueno, esa explicación, como le mencioné, conjunto universal, son los mismos números de las tres operaciones anteriores, simplemente que vamos a aplicar la operación. Entonces, primero lo que está desarrollado entre paréntesis, de nuevo. Entonces, la unión entre los conjuntos A y B es que se resuelva como está dentro de esos dos. 3 1 4 ahí está, 9 23 12, o sea, como no puede repetir elementos, sí se puede repetir elementos, pero omitiendo un número que está dentro de esos dos, por eso queda 1, 12 y luego el 8. Luego hay que resolver de este el complemento o más bien el universal, es decir, excluir totalmente lo que hay dentro de esos dos y lo que está en esos dos que no están en este conjunto universal sería el 5 y el 10. Bueno, esa explicación
es cierto debido a que el 5 está en el conjunto C y 10 está en el conjunto universal, es decir, que va excluido en esos tres conjuntos y por eso le pertenece como si fuera un, una parte del miembro de los conjuntos o individuo de los conjuntos, algo así, para poder representar de esa manera. Entonces, es como la exclusión de todo lo que está unido. ¿Sí? Entonces, y por último queda faltando la intersección del conjunto C, es decir, de estos dos, y el principal es este, con este, entonces lo único que vamos a hacer es, como es una intersección y es la cantidad de números que se repiten de esos dos conjuntos, entonces sería lo siguiente. El 5 está acá, y como está acá, sí repite, pero el 10 no, ya que ese 10 está excluido de los tres conjuntos y por lo tanto solamente está el número 5 de esta operación de conjuntos y la cantidad de elementos que quedaría de esta manera sería uno para poder representar esta operación final. Aparte de representar en el diagrama, como le indiqué, eh, la unión entre A y B, aquí en este primer pues, diagrama, a ver, lo que pasa es que este diagrama está simbolizado en 5 y 10, es decir, 5 y 10 o 4 y 5. Creo que me faltó resolver esta corrección de la operación. No iba el 4 sino el 5 y el 10. El 4 tendría que estar excluido. Eso te iba a decir. Sí, Exacto. te acabé Eso de, te iba a decir. te acabé de Que notar mi el error. primer diagrama, o sea, ahí en el primer diagrama estás haciendo el complemento, Sí. ¿cierto? De la unión de A y B. Uno hace unión de A y B y el complemento, que es lo que tienes ahí, sería solamente la 5, parte azul 5 y 10. donde está el 10, ¿sí? La parte exterior y el número 5, Sí. ¿sí? O sea, ahí te faltó O sea, corregir, pero te diste omitir el cuenta número que 4. eh, Entiendo, exactamente. entiendo la aclaración. El cuarto, o sea, no debes sombrear el cuarto, ¿sí? El 6. Sí. Listo. Ese es el último ejercicio, ¿cierto? Pero falta explicar los otros dos diagramas que están dentro de esos sombreados. El siguiente, que sería la Dale. intersección del conjunto C, es más bien que el conjunto C es la parte completa, lo que va incluido, es decir, 4, 12, 8 y 5, para que al final pueda resolver únicamente el 5 y así resolver eh, ese único elemento de esa operación. Bien. Muy bien. Porfa, si quieres, muéstrame el ejercicio 3, los diagramas del ejercicio 3. Devuélvete un poquito. So, los diagramas tengo en Paint, profe. Pero que aquí Ahí, tengo. no, ahí en el trabajo, ahí en el trabajo. No, en el trabajo. Deja el trabajo que ahí es donde te quiero preguntar algo. Sí, el primer diagrama. Acá. No, el primero no, el tercero. Ah, el tercer diagrama. Acá. De pronto es por el conjunto universal, ¿cierto? No, 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 no. Muéstrame el tercer ejercicio entonces. Ese. Ah, bueno, es que se demora en pasar. Ese. Que se demora en pasar un poquito y el que dice A complemento, intersección C unión B. Es este, lo que Déjame pasa ver el acá. diagrama. Sí, es que no lo veo. Es No se alcanza. el final. Ajá, ahí, ahí. ¿Qué operación tienes que hacer ahí? Es que cuando estabas explicando esa parte, no me quedó muy claro qué operación hace entre los dos conjuntos, La operación. entre los dos diagramas iniciales. Mm, Pues como le estaba explicando, el complemento de A lo que hice fue que excluyera totalmente el conjunto A para que pudiera resolver el resto, incluyendo lo que es el universal. Por eso fue que incluí el 10, ya que es el conjunto universal o el complemento que es el mismo. Y por eso incluí ahí. Del complemento, no complemento no, sino más bien el conjunto C y B, que es la unión de esos dos, está sombreado porque van unidos sin excluir tanto la intersección como la diferencia para sacar sus provechos. Y por último, para poder resolver, es decir, del conjunto principal que sería el conjunto A, pero
o sea, no es el principal, ya que cuando se habla de principal se tiene que decir por una diferencia. Y como no tiene diferencia, sino que está intercediendo, es decir, los que van unidos entre esos dos conjuntos. Entonces, lo que hice fue que de esos dos resultados, el que están unidos está el número 5, el número 8 que está ahí, luego el 23, esos tres elementos nada más, porque ese 10 va excluido debido a que está en el conjunto universal, por eso no va incluido ahí. Está el 5, el 8 y el 23, representando la cantidad de elementos en 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, lo que pasa es que tú dices que el 5, el 8 y el 23 están unidos. No, o sea, no es que estén unidos, son los elementos comunes o repetidos, ¿sí? Sí. Porque si tú dices unidos, es Más de la como si cantidad de estuviéramos elementos repetitivos. tomándolos en unión. Y lo que se está haciendo aquí en este ejercicio es la intersección entre el complemento de A, que es tu primer diagrama, y la unión de B y C. ¿Sí? Estamos haciendo es la intersección. Por eso en el diagrama 3 que usted tiene, que está resaltado en verde, quedan solo los elementos repetidos. ¿Listo? Sí, pues intenté explicar. Lo que pasa Listo, es que a Daniel. veces me iba como Sí, desconfigurando la perfecto. explicación. Listo, sí, está muy bien. Yo tengo, dame un segundito acá. Solamente Se un me pequeño error en el olvidó. diagrama que Entonces, acabo de notar acá. ya te voy a compartir. Igual esta grabación queda ahí en tu ¿qué? En tu chat. Entonces ya ahorita en un momentico te comparto la captura y te queda ahí en tu chat para que la tengas pendiente y de pronto si la quieras anexar al trabajo lo puedes hacer. ¿Listo, Daniel? Sí, profe. ¿Tú dónde vives, Daniel? En Villavicencio. Estás en Villavo, vale. Listo. Entonces, yo creo que todo sería eso, pues todo estuvo bien explicado, lo único que sí vi que de pronto estabas un poquito confundido es en esa parte en la que te expliqué que cuando es intersección es que estamos buscando los elementos comunes. Yo sé que tú lo sabes, sino que de pronto se nos dificulta eh, como dar a entender eso, ¿cierto? Sí, Pero yo sé que tú sabes toda la teoría y eso. Entonces, bien la sustentación. Eh, mm, no, lo único que te quedaría pendiente es corregir eliminar ese resaltado sí, ya sé. ahí azul del Ya. número 4 y ya puedes subir el trabajo, ¿vale? Sí, profe. Ese fue el único error. Lo que pasa no me di Y cuenta al momento de entregar. Es que incluso ya tengo listo el no, trabajo. tranquilo, no te preocupes, yo sé. Igual ahí o sea, solo debes es corregir esa partecita y ya, ¿vale? Sí, No hay profe. ningún problema. Listo, Daniel. Entonces, cualquier cosita estamos pendiente y recuerda que nos queda todavía Tres la prueba semanas. objetiva cerrada, ¿no? Casi un mes. Sí, dentro de un mes. Listo. Entonces, ahí estamos atentos. Muy bien. Felicitaciones por tu compromiso. Y te dejo porque tengo otra chica aquí que ya era las y cuarto con ella y ya nos pasamos. Chao. Chao, profe, que Dios te bendiga. Igualmente. Chao, Chao, chao. profe.